Bueno, alumnos, vamos a empezar con la clase de geometría. El tema se llama ángulos, clasificación según su medida. Esto es para el quinto de primaria. Vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es un ángulo? Es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen llamado vértice, ¿ven? Acá los rayos son OA y OB, ¿sí? Tienen el mismo vértice, el vértice O, ¿sí? Y esto, la medida de la abertura de esto es un ángulo, ¿ven? Acá está abertura, se representa por alfa, por letras griegas se representa. Muy bien, ¿sí? Esto lo vamos a ver, cuáles son las letras griegas para representar un ángulo. Bueno, acá dice elementos, los rayos OA, como ya les dije, el vértice O, ¿sí? La notación ahora, notación, ángulo AOB se representa con, ven este símbolo que parece un menor que, bueno, no es un menor que, es un símbolo de ángulo, ángulo AOB. Y medida del ángulo AOB se representa con M, una M antes, el símbolo de ángulo y AOB. Entonces, ven, en la figura, la medida del ángulo AOB es igual a alfa, ¿sí? Alfa solamente, ¿sí? Siguiente. Ahora sí vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida, ¿sí? Primeramente, ángulo agudo, ven acá, DOF, DOF, ángulo agudo, ¿qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90. ¿Se acuerdan cuando un ángulo es igual a 90? Cuando los dos rayos son perpendiculares. Es un ángulo recto, que acá está ángulo recto, ¿ven? AOB es recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es horizontal y el otro es vertical. Por eso es un ángulo recto, ¿ven? Acá el ángulo recto se representa con este cuadradito, ¿sí? Así que si ustedes ven un cuadradito, ya se van a dar cuenta de que es el ángulo recto. En este caso, alfa es igual a 90, ¿sí? A diferencia acá que alfa es mayor que 0 y menor que 90, 90 grados, claro, ¿sí? Alfa es igual a 90. Ven acá ahora el ángulo obtuso, es aquel ángulo que es mayor que 90 pero menor que 180, ¿sí? Vamos a ver cómo se llama al ángulo que mide 180 grados, ¿sí? Ven acá, AOB es obtuso, ¿por qué? Porque es mayor que 90, o sea, está más abierto que el ángulo recto, ¿sí? Siguiente. Ahora sí, ángulo nulo, ven aquí. Si se dan cuenta acá, los rayos OA y OB están uno encima de otro, porque no hay ninguna abertura entre ellos. Entonces se dice que el ángulo AOB es un ángulo nulo, o sea que vale 0. ¿Sí? Hay ángulos que valen 0, se llama ángulo nulo. Ven acá pareciera que solamente hay un rayo, no, están los dos rayos, solo que uno está encima del otro, ¿sí? Por eso pareciera que fuera uno solo, ¿sí? Ahora, ángulo llano, ¿ven? ¿Se acuerdan? AOB, ángulo llano es cuando está completamente abierto, ¿ven? Está todo horizontal y los rayos, un rayo apunta hacia la derecha y el otro rayo apunta hacia la izquierda. Eso es un ángulo llano y su medida es 180 grados, ¿sí? Acuérdense, el ángulo recto mide 90, el nulo 0 y el llano 180. ¿180 qué? Grados. Este circulito significa grados. Siguiente. Una pequeña observación. Miren ahí. Si yo tengo el ángulo grande AOE, este es un ángulo llano, se nota. ¿Por qué? Porque la flecha, el rayo OA está apuntando hacia la izquierda, el rayo OE está apuntando hacia la derecha. Entonces, la medida de los ángulos, ven acá se forman ángulos. AOB, BOC, COD y DOE, ¿sí? La suma de esos ángulos, alfa, ven acá, la letra alfa, la letra griega. Esta letra acá es una beta, parece una B, ¿sí? Y esta letra acá es una teta, se llama. Teta, parece como una O, con una rayita en medio. Y esta última letra se llama omega, ¿sí? Letra omega. Entonces, alfa más beta más teta más omega es igual a 180, ¿ven aquí? Y lo mismo para acá, ven que acá AOE es un ángulo recto, miren acá está el cuadradito que les dije que representa el ángulo recto, ahí está. Entonces todo vale, la suma de todo vale 90. Alfa más beta más teta más omega es igual a 90 grados. Siguiente. Ahora, operaciones con las medidas de los ángulos. ¿Ven? Así como en los números hay adición y sustracción, acá también hay operaciones de adición y sustracción, ¿ven? Miren acá. Adición. Medida del ángulo AOC
es igual a la suma de las partes, ¿sí? La medida del ángulo AOB más BOC. Ven acá, alfa más beta es igual a X, que es el grande. Ven, acá está. X es igual a alfa más beta. Y por el lado de la sustracción, miren acá, si todo vale alfa y una parte vale beta, la otra parte vale alfa menos beta. Entonces X es igual a alfa menos beta. ¿Ven? Eso sería toda la clase, alumnos. Ahora vamos a empezar con los ejercicios. Ejercicio 1, dice ahí, clasifica el ángulo AOD. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cuánto vale el ángulo AOD? Miren, voy a hacerlo directamente porque yo sé que ustedes son chicos inteligentes. AOD vale la suma de estos tres, ¿cierto? AOD vale la suma de estos tres. ¿Y eso cuánto es? 20 más 30 más 20. ¿Y eso cuánto es? 20 más 30 es 50 más 20 es 70. 70 grados. Y ahora, dice clasifícalo. Yo ya hallé la medida del ángulo AOD, que es 70 grados. Clasifícalo ahora, dice. ¿Sí o no que un ángulo agudo es mayor que 0 y menor que 90? 70 es menor que 90. Entonces el ángulo AOD es agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vale 70. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2, igual, clasifica el ángulo AOD. ¿Ven ahí? Primeramente, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todas las medidas, ¿ven? ¿Sí? El 60, el 40 y el 30. 60 más 40 más 30. ¿Sí? ¿Eso aquí es igual? 130, ¿cierto? 130 grados. Ahora sí. Ahora dice clasifícalo, pero el ángulo AOD vale 130. 130 es mayor que 90, pero menor que 180, ¿cierto? Entonces es un ángulo obtuso, ¿sí? El ángulo AOD es obtuso. ¿Por qué? Porque vale 130 y eso es mayor que 90, pero menor que 180. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Clasifica el ángulo AOC y calcula X. Ahora miren acá. AOC dice, la pregunta dice AOC. AOC. No es todo, solamente es el 40 más el 50, ¿sí? Entonces la medida del ángulo AOC, ¿a qué es igual? A 40 más 50. Y eso es igual a 90 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué más se hace? Voy a clasificar ese ángulo, ¿sí? El ángulo AOC. Mira, si el ángulo AOC vale 90 grados, ¿qué cosa es? Es un ángulo recto, ¿sí? Ahora, hay dos preguntas. Acá dice calcula X. X es BOD, ¿ven? BOD. O sea, la suma de estos dos nada más. 50 más 30. Entonces, X es igual a 50 más 30. Y eso es 80. 80 grados. Esas serían las respuestas. El ángulo AOC es recto. ¿Por qué? Porque vale 90. Y X vale solamente la suma del 50 con el 30. ¿Ven? Que es 80. 80 grados. Siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice ahí. Clasifica el ángulo AOD y calcula X en la figura. Ya. Primeramente, voy a hallar la medida del ángulo AOD. Miren. AOD. ¿Sí o no que es la suma del 40 con el 40 con el 40? O sea, 40 más 40 más 40. O es lo mismo 40 por 3. ¿Cuánto es eso? 120. 120 grados. Entonces, el ángulo AOD es obtuso. ¿Por qué? Porque vale más de 90. 120 es más de 90, pero es menos de 180. Y ahora dice calcula X. Bueno, X es la misma medida de todo, ¿sí? Entonces X es lo mismo que AOD, ¿sí? Entonces X también vale 120 grados, ¿sí? Siguiente ejercicio. Ejercicio 5, calcula X. A partir de aquí, todos los ejercicios vamos a calcular X. Primeramente, miren,
¿Cuánto vale AOD? ¿Sí o no que vale la suma de 40, 70 y 30? ¿Sí? 40, 70 y 30. Pero, AOD también vale, ¿sí o no? X más 20. Todo esto vale X más 20. Ven acá el ángulo más grande. X más 20. Entonces es igual a X más 20. 40 más 70 más 30 es igual a X más 20. ¿Cómo se resuelve eso, profe? Ya. Primeramente, ¿cuánto es 40 más 70 más 30? Yo sé que ustedes son inteligentes, así que lo voy a hacer de una manera directa. Esto es igual a 140. ¿Sí? Es igual a X más 20. Miren, este 20 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y 140 menos 20 es igual a 120. ¿Sí? Y eso es lo que te están pidiendo, pues. ¿Sí? 120 es igual a X, lo mismo es X es igual a 120. 120 grados. ¿Sí? En su tarea lo voy a revisar que siempre pongan los grados, no solamente el número. ¿Sí? El número, grados. Siguiente ejercicio. Ejercicio 6, igualmente calcula X. Bueno, acá que se pueden dar cuenta que 55 más 60 más 20 es igual a el ángulo grande. El ángulo grande es X más 35. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 55 más 60? Es igual a 115, ¿cierto? Y más 20 es 135. ¿Sí? X es igual X más 35 al otro lado. El 35 pasa a restar, entonces X es igual a 100. 100 grados, ¿sí? Siguiente ejercicio. Igualmente, miren, acá no se nota muy bien. Ejercicio 7. Igualmente, acá no se nota muy bien, pero este ángulo, el ángulo AOB, que es el más pequeñito, vale 10, pero como no me entraba en la figura, se lo puse afuera. Pero ese pequeño ángulo vale 10. Bueno, eso no importa, ¿sí? Solamente quería aclararlo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es sumar 10 más 20 más 30. 10 más 20 más 30. Y esto es igual a que al ángulo grande que está afuera. El ángulo grande que está afuera es 3x. ¿Cuánto es 10 más 20 más 30? Es 60. 3x. ¿Sí? Ahora este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, 60 entre 3 es 20. 20 es igual a x. O lo que es lo mismo, x es igual a 20. 20 grados. ¿Sí? Siguiente. Ejercicio 8. Calcula x igualmente. Miren aquí, ¿qué se dan cuenta? Quiero que se fijen en el ángulo AOD. ¿Sí o no que ven este cuadradito que está ahí? Significa que es recto. ¿Sí? Es recto. Entonces todo vale 90. ¿Sí? Entonces voy a sumar las partecitas. 30 más x más 10. ¿Sí? 30 más x más 10. Más 10 es igual a que al todo. Al 90, ¿sí? Porque todo vale 90. Bueno, acá voy a desarrollar, ¿sí? Este 30 lo voy a sumar con los números, ¿sí? ¿Sí? Entonces sería x más 30 más 10 más 10. ¿Cuánto es 30 más 10 más 10? Es 50. Y eso es igual a 90. Ahora, el 50 pasa para el otro lado a restar. Y 90 menos 50 es 40. 40 grados. Siguiente ejercicio. Ejercicio 9, dice ahí. Ven acá, AOD también es 90. ¿Ven ese cuadradito? AOD también es 90. Entonces la suma, x más 20 más 20 más 30 es igual a 90. ¿Sí? ¿Se entiende, no? X más 20 más 20 más 30. ¿Sí? Cada partecita. Entonces, ¿qué sigue ahí? Ya, x más 20 más 20 más 30, ¿a qué es igual? Es igual a 70. ¿Sí? Bueno, el 70 pasa para el otro lado a restar, como ustedes ya saben, y 90 menos 70 es 20. 20, 20, ¿20 qué? 20 grados. ¿Sí? Porque estamos hablando de ángulos, los ángulos se miden en grados. Siguiente ejercicio, ejercicio 10, para finalizar ya. Miren, observen. AOD. AOD. Es un ángulo llano, ¿cierto? Ven acá que está todo aplanado. O sea que el rayo OA está apuntándose a la izquierda, el rayo OD está apuntándose a la derecha. Entonces es un ángulo llano. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? Mide 180. Entonces todo esto mide 180. ¿Sí?
todo mide 180. Ya, consideren eso. Ahora, si o no que yo puedo sumar x más, ¿qué número va acá? Acuérdense, el cuadradito es 90. X más 90, que es el cuadradito del ángulo recto, más 30. X más 90 más 30 es igual a ¿qué? Al ángulo llano. El ángulo llano es 180. ¿Sí? Ahora, muy bien, X, 90 más 30 es igual a 120. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? X es igual a 180 menos 120, eso es igual a 60 grados, ¿sí? Tienen que acordarse de que el cuadradito vale 90. Muy bien, alumnos, eso es toda la clase de geometría. Les voy a estar enviando al grupo de WhatsApp. Por favor, cualquier consulta me la hacen llegar. Y por favor, alumnos, quiero que respeten su horario, ¿sí? Al profesor no se le hable en la noche, ¿sí? Cualquier duda a la hora de clase, todas las dudas que quieran a la hora de clase. Muchas gracias por su atención, alumnos, espero que me hayan entendido. Hasta la próxima clase.